Españoles, basta ya. Cuba no es lo que tú piensas, Cuba no es lo que te enseñaron. Y como cubana me afecta un poco bastante escuchar de algunos españoles lo mismo con lo mismo, y no es culpa de ellos, es culpa del mundo y de la propia dictadura, obviamente. Porque repiten una y otra vez lo que incluso los propios cubanos dentro de Cuba repiten. Y es el momento de parar esto ya. Así que esto va para muchísimos españoles que están equivocados con respecto a Cuba. Y yo como cubana vengo a tumbarles ese mito. Y realmente yo creo que esto obviamente no va para la mayoría de españoles que me siguen a mí, porque si me siguen a mí, saben la verdad de Cuba. Si siguen a otros youtubers cubanos dentro o fuera de la isla, saben la verdad de Cuba. Y yo sé que hay muchísimos españoles que están al tanto de la realidad de Cuba a través de creadores de contenido como soy yo o otros más. El burro se debe contar de último. Otros y yo. Pero es increíble cómo todavía existen muchísimos españoles, y quien habla de españoles habla de otras muchas nacionalidades. Pero obviamente vivo en España y es con las personas que me topo a diario que piensan así. Y es hora ya de tumbar el hecho de que Cuba es un buen país por su educación y su salud. La llamada potencia médica. Y estoy harta de escucharlo y es como, no, te quedaste por allá por el año no sé cuál. Y es que sí, me he topado con españoles que hablan muy bien de Cuba y yo no voy a decir que no, ojalá. La verdad todo lo que dicen, es que yo quiero que sea verdad, es que yo quiero que mi Cuba sea eso, pero ya no lo es. Si es que en algún momento lo fue. Y todo esto viene a raíz de una experiencia que pasé hace poquito en Marbella. Ustedes saben que yo estuve en Marbella y si eres nuevo en este canal, espera, muy mal educado de mi parte. Déjame presentarme. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Claudia. Me hago llamar Clau Tropiezos en redes sociales. Soy una cubana que vive en España. Te cuenta su experiencia como emigrante, conociendo toda la cultura y sitios de este país, pero también comparando y hablando muchísimo del país del que vengo, ya que estuve 27 años allí. Y se trata de nada más y nada menos que de Cuba. Y obviamente desde que llegué aquí hay muchos choques culturales porque, como yo digo, yo siento que salí de una cueva. Y el día de hoy vengo a hablarles de experiencias que me ha pasado con españoles que me topo en la calle, con los que hablo, converso, y siempre sale a relucir mi país, porque obviamente cuando me preguntan de dónde eres, digo que soy de Cuba y siempre te dicen alguna expresión. Si no es que seguramente baila salsa, o ay, me encanta el tabaco de Cuba, o ay, yo tengo familia en Cuba, porque sí, también pasa. O lo muy típico que me ha pasado también, joder, Cuba es muy buena en su educación y su salud. Y yo, hay que actualizarte. Y entonces ahí es cuando viene contar un poquito por arriba de cómo es mi país y verles cómo sus caras cambian de estar así a estar así. Y me duele ver esos rostros. No siento que tengo el deber de actualizar a cada español que veo e informarles de las verdades de Cuba. Pero a la misma vez me entristece porque es como tumbar unos mitos y unas imágenes lindas que tienen de mi país, que es mi país, y venir como a hablar mal de él, pero yo a la vez no lo veo así, lo veo como una realidad que hay que informar, una realidad que estuvo oculta por muchísimos años y no fue hasta 2018 que comenzó el internet en la isla, que jóvenes como yo empezaron a mostrar la verdad que por mucho tiempo se mostró oculta del mundo. Por lo tanto, hay muchas personas que todavía no saben cómo es la realidad de Cuba, aunque sepan que es un país más pobre, que las personas, a pesar de no tener comida, sonríen y son felices, que la educación y la salud es gratuita, al menos tienen eso, que Fidel les dio esto y lo otro. Y sí, hay muchas personas que, aunque no lo crean, piensan así todavía, y yo los entiendo, porque es que incluso cubanos dentro de la isla piensan así, adoctrinados al fin como yo y como muchos cubanos que me están viendo. No nos vamos a engañar. Pero llegó un momento en que muchos abrimos los ojos y vimos la verdad del mundo y de Cuba. Y todavía es, y yo hoy, con los años que tengo, un año en libertad, o sea, un año aquí en España, sigo descubriendo cosas de la historia de Cuba y, por ejemplo, su relación con España, que tan diferentes nos las enseñan a nosotros, pero bueno, eso es otro tema del que no vamos a hablar hoy. Como ya les dije, me ha pasado que sí, me he visto con españoles en la calle y al decir que soy cubana, pues entramos en debate, hablamos, charlamos, y a mí me gusta muchísimo cuando la conversación se torna a bien, como por ejemplo que charlamos de todo lo que tenemos en común, de la familia que realmente somos los españoles y los cubanos, de cuando como españoles me hablan de sus abuelos que fueron a Cuba, que luego viraron, o de la relación que tenemos en común simplemente cuando chocamos con culturas que yo pensaba que eran cubanas y resulta que vinieron de nuestra madre patria, cuando me dicen cuánto sienten la tristeza que pasa el pueblo cubano. Y llega a ser súper lindo intercambiar información e historia con una persona que es nativa de aquí de España y que más o menos está informado de cosas de Cuba o conoce bastante
parte de esta isla. Pero hay otra parte en la que te encuentras con personas que se quedaron un poco atrás en la historia y te dicen que Cuba es muy buena porque tiene educación y salud gratuita, o que es una potencia médica, o que tiene profesionales muy buenos, lo cual no desmiento, pero vamos a hablar poco a poco de todo, para que me entiendan. Y hace poco, estando en Marbella, ustedes saben que estuve ahí donde me había quedado. Ustedes saben que estuve en Marbella y si no han visto ese video, pues véanlo. Y justo me topo con unos españoles de ahí de Andalucía, estuvimos charlando un poco, les dije que era cubana y lo primero que me dicen es, oh, viva la revolución de Cuba. Y me quedé como, no. Ahí no llegues. No, te has pasado con ese comentario, te has pasado. Y se quedaron como, pensé que era bueno porque educación, salud gratuita y me han hablado, y yo tengo muy buena imagen de Cuba, me han hablado muy bien de Cuba siempre. Y yo como, siéntate que tenemos que hablar. Y lo mismo va para muchos españoles, que lo que me fastidia es que sé que mis seguidores no entran en este bulto, pero por favor, tú que eres español, que estás informado de la realidad de Cuba, porque ves mis videos, ves los videos de youtubers cubanos dentro de la isla, te encargo que compartas este video. Compártelo, para que los demás españoles ya se informen, ya es hora ya de que se informen de la realidad y la vuelca en la historia que ha dado Cuba. Y vamos a empezar la clase sencillita. No te debes dejar llevar por las apariencias. Tú pensarías ahora mismo que yo estoy tomando café o té, porque la taza te hace pensar eso. Pero yo estoy tomando agua. Y tú dirás, Claudia, ¿a qué viene eso que has dicho? Pues a veces las cosas te quieren aparentar una cosa y no son lo que realmente llevan dentro. Y así mismo pasa con el mundo. Como ustedes fueron engañados con esa taza, pues hemos sido engañados todos respecto a Cuba. Aunque, siendo sincera, no es menos cierto que Cuba en su momento, pues la revolución de cierta manera yo sí creo que trajo cosas buenas para lo que hoy serían nuestros abuelos, bisabuelos que vivieron ese triunfo de la revolución. A algunos les afectó mucho, a otros no tanto, porque les dio educación gratuita, muchos eran analfabetos siendo personas mayores y lo alfabetizaron, construyeron muchas escuelas y hospitales y pues eso fue bueno para algunos. Y al final lo que importa es qué ha pasado a lo largo de la historia. Y estas cosas como que, ¿para qué han servido? Pero bueno, vamos un poquito más atrás y yo les voy a hablar desde lo que vi siendo niña, desde la información que tenía estando dentro de Cuba y datos de los que he leído en páginas de internet, periódicos internacionales que hablaban de Cuba. Yo estando dentro de Cuba obviamente no podía acceder a estos periódicos, pero hoy me he dedicado a leerles un poco para poder, como, ¿sabes?, charlar un poquito. A mí me gustan estos videos charlando, hablando, no solo para hacerlos entender a ustedes cosas, sino porque a través de sus comentarios yo también aprendo información y cosas que no sabía. Y es que yo sí considero que en algún momento Cuba pudo haber sido una potencia médica. Pero estoy un poquito harta de que digamos, que me recuerdo que yo también lo decía estudiando en la escuela. Tengamos en cuenta que fui una niña adoctrinada y esto fue lo que me enseñaron. Pero es importante que rectifiquemos, que abramos los ojos y veamos la verdad como es. Y sí, es verdad que Cuba tiene educación y salud gratuita, pero eso es a lo que se le llama en el mundo salud y educación pública. Y existe en muchísimos países, como por ejemplo España. Y yo de hecho pensaba igual, en mi país la educación es gratuita, en otro país me hubiese tenido que matar para pagar. Sí, en algún que otro país sí, pero en otros muchos no, porque existe la pública y la privada. La privada no existe en Cuba. Y siendo sincera, llega un momento en que la educación pues sí se cobra. Porque por ejemplo, cuando estudias una carrera universitaria, tú tienes que cumplir luego con un servicio social. Servirle al gobierno, trabajar para el gobierno para pagar de cierta forma tu carrera. Tampoco es que tengas mucha opción de trabajar en privado. Aunque ahora que se están creando pequeñas y medianas empresas en Cuba, puede, pero no todas las profesiones. La mayoría de profesiones la tienes que trabajar sí o sí para el gobierno, no existe de otra. Como es por ejemplo medicina, educación, derecho, periodismo, nada de esas cosas son independientes ni privadas, todo es del gobierno. Pero ¿por qué en algún momento se dio a entender o Cuba creció con la fama de que era una potencia médica? Porque primeramente formaba muchísimos médicos y esas escuelas o esas carreras universitarias o esas carreras no universitarias, porque también existen técnicos, enfermeros y tal, era gratuita. Y en muchísimas partes del mundo estudiar una carrera de medicina es caro o se pasa mucho trabajo para estudiarlo y eso lo sabemos todos. Y pues bueno, eso no pasaba en Cuba. Si tú pasabas
las pruebas de ingreso, estudiabas y pasabas los 5 años, que no significa que sean fáciles, es muy difícil porque conocí muchas personas estudiando medicina y tenían que estudiar y quemarse las pestañas, pues terminaban graduándose y formando muy buenos profesionales. Eso yo no lo voy a desmentir porque es real. Y además empezaron a tener mucha fama también por la cantidad de profesionales médicos que enviaban a otros países en malas situaciones para ayudar, como por ejemplo a Venezuela, a muchos países de África y obviamente a otros muchos de América Latina. Más de 60 países Cuba ayudaba todo el tiempo, enviaba a sus profesionales médicos de misión a estos países. Profesionales muy buenos, y llegó un momento en que es verdad que los médicos cubanos sirvieron en muchas partes del mundo. Además, los medicamentos y vacunas de Cuba han sido conocidos a través de los años, internacionalmente conocidos y reconocidos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era pequeña, como familiares míos de Estados Unidos, por ejemplo, cuando venían de visita a Cuba, compraban medicamentos, ya sea la vitamina C, la dipirona, el Poliví, el metilbromuro de matropina, más conocido como Novatropin, y otros mucho más que la verdad eran muy buenos medicamentos. Y muchísimas personas los compraban acá porque aparte de ser muy baratos, eran muy buenos medicamentos y se los llevaban a sus países. Y asimismo, Cuba creo que de alguna forma pues también exportaba o vendía medicamentos y demás, y de muy buena calidad. No sé si ahora lo siguen haciendo, seguramente sí, pero el caso es que hoy en día, señores, ya todo esto acabó, ya todo esto terminó, ya nada de esto existe. Y siéntense caros que empieza esto. Voy a tomar un poquito de agua. Señores, ya nada de esto es así. Y esto que les voy a decir no es por datos, no es por información leída en ningún lado, es experiencia vivida en mi propia carne, es experiencia vivida en mi propia familia, en personas cercanas a mí y que se ve en las calles de Cuba. Ya Cuba no es lo que era, los profesionales de Cuba desgraciadamente ya no son lo que eran, estudiar medicina o educación en Cuba ya no es lo que era. Y no voy a poner en tela de juicio ningún profesional de la isla, porque yo cuando estudié, todos los profesores que tuve eran maravillosos profesores, muy buenos en su materia, y sobre todo lo sentí en la universidad, lo bien preparado que están todos. Cuando ibas al hospital también, el ginecólogo, el ortopédico, el médico de la familia, todos eran y son muy buenos, y no lo pongo en tela de juicio, pero, y les voy a decir una verdad que espero no le moleste a nadie. Cuando yo estaba estudiando el preuniversitario, cuando tú terminas, tú eliges en una boleta las carreras que tú quieres y después por la puntuación, los puntos que tú tienes, como tú terminas, pues entonces te ofrecen una carrera u otra, la que tú hayas podido alcanzar. Bueno, nada. Cuando tú suspendes las pruebas de ingreso y no llegas en la puntuación para optar por esas carreras, vas a una segunda vuelta de prueba de ingreso y de volver a elegir las carreras que sobraron de alguna forma. Esas carreras que sobraban en Cuba y que creo que hoy se mantiene así, era educación y medicina. Llegó un momento en que tiraron por tierra estas profesiones en Cuba. Estudiar para ser profesor o para ser médico ya era algo subvalorado, ya era algo denigrante, ya era algo de ¿por qué vas a estudiar eso? Y yo lo viví en carne propia porque yo quería ser profesora. Y tenía que vivir con esos comentarios y que yo en mi primera vuelta yo había aprobado mis pruebas de ingreso con muy buena puntuación, etcétera. Y pues una de las carreras que yo había pedido obviamente era para ser profesora de informática. La carrera se me dio y nada, resulta que casi la mayoría de personas que estaban en mi aula cuando yo empecé la universidad eran personas que habían suspendido las pruebas de ingreso y habían optado por esta carrera porque ya no había más ninguna. Y así mismo pasa con medicina. Entonces, quieras o no, y me da pena decirlo de la forma que lo voy a decir, hoy en día la mayoría, un gran por ciento de personas que se encuentran cogiendo como carrera estas dos profesiones son personas que la están cogiendo por coger algo, no porque tengan vocación, no es que sean muy inteligentes que digamos, no es que hayan sido los mejores estudiantes, ni mucho menos, y da muchísima tristeza que cada vez se denigre más estas profesiones en Cuba. Y si estudiaste alguna de estas dos carreras o estudiaste en Cuba, no me dejarás mentir y confirmarás totalmente lo que yo estoy diciendo. Aparte de todo esto, ya muchas personas, aparte de que las que la estudian, no sé si en su mayoría yo creo que realmente no es lo que quieran, eso no quita que hay un gran por ciento que cogen estas carreras porque de verdad quieren ser médicos, porque de verdad quieren ser profesores, son muy buenos estudiantes, muy buenas personas. Yo no quiero que malinterpreten lo que yo estoy diciendo, pero en su mayoría es como dije anteriormente. Pero además, adentrémonos a un hospital de Cuba.
Hoy en día los hospitales de Cuba están en pésimas condiciones. No hay los medios básicos para que los médicos trabajen. No hay agujas, no hay guantes, no hay medicamentos, eso está de más decirlo. No hay absolutamente nada. Hoy en día, aunque nadie lo diga, y cuando digo nadie, hablo de medios oficiales, en Cuba mueren diariamente ancianos, niños y embarazadas, todo tipo de personas, porque no se pueden hacer operaciones en la calidad que deberían hacerlo, en la higiene que deberían hacerlo, con los medios que deberían hacerlo. Personas esperan años y años para ser operadas porque no hay forma y no hay las herramientas para poderlos operar. Los médicos en Cuba tienen que hacer magia, porque tú vas a atenderte, tienes catarro, tienes fiebre, tienes lo que sea, y ellos te tienen que decir, ¿qué tienes en casa? Pues esto, mira, toma este medicamento, toma el otro, ¿puedes conseguir esto? Bueno, pues entonces esto. Es así, es resolver con lo que tú tengas, y si tienes familia en el exterior, pues pedir los medicamentos afuera, que obviamente son más caros. En Cuba, por ejemplo, y no vamos muy lejos, mi madre tiene que tomar un medicamento diario, y mi padre también. Por la presión, por la diabetes, por lo que sea, este tipo de enfermedades que tienes que medicamentarte diariamente de por vida, pues en Cuba tú tienes un tarjetón, creo que eso también existe aquí en España, tú vas a la farmacia y siempre recoges mensualmente pues esos medicamentos. Hace meses ya que en Cuba no se venden estos medicamentos que tienen que tomar mi madre y mi padre. ¿Por qué no lo hay? No pueden hacer más nada, ni los farmacéuticos, ni los médicos, ni los cubanos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Morirse? El que no tiene a alguien en el exterior que le compre los medicamentos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? No se puede hacer nada. Entonces es hora ya de que se bajen de la nube. Cuba ya no es una potencia médica. Cuba ya no es un ejemplo para la educación y para la medicina. Y me duele decirlo siendo profesora, teniendo familiares médicos, teniendo familiares profesores, pero es la dura verdad. Y este video simplemente lo hice para eso, para aclararle a muchos cómo es la verdad, cómo es realmente hoy Cuba, para que varios españoles que me topen en la calle ya dejen de decir la muletilla que nos han adaptado a escuchar todo el tiempo, porque ya no es así. Si algún momento lo fue, ya no lo es. Y tú, español que me estás viendo, que obviamente sé que sabes de la realidad de Cuba porque estás al tanto de ello, te encargo que también compartas e informes a otros de los tuyos, ya sea en España o fuera de España, para que se informen de la verdad de este país. Yo de verdad que rezo, pido porque algo pase y que mi isla cambie, que las medicinas vuelvan, que los hospitales vuelvan a ser normales, que los médicos puedan trabajar con sus herramientas y sus medios como deben ser, que los profesores vuelvan a recuperar su vocación, que el pueblo pueda acceder a una educación y una salud digna, que no se mueran más personas por enfermedades que podemos curar o que podemos retener, que los jóvenes tengan de verdad ganas de estudiar esta o muchas otras profesiones y que realmente su salario valga para algo, al menos para vivir. Una vez más haciendo un video contando la verdad de una isla que desgraciadamente se está cayendo en pedazos, literal. Me siento con la responsabilidad de informar de esto desde los medios que tengo para hacerlo. Yo no sé si esto realmente sirva de algo. Yo no sé hasta qué punto que tantos creadores de contenido mostremos la verdad de Cuba sirva para algo, pero a veces nos queda la poquita esperanza de que sí, de que algo pueda pasar, de que alguien en el mundo que tenga poder pueda atendernos y hacer algo con la isla, para que vuelva a ser lo que en algún momento era y que los cubanos que están dentro o fuera de la isla podamos recuperar la fe. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado de alguna forma. Dale like, por favor, compártelo. Y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!